Bien. Por favor, grupo, hay que encender el micrófono, ya hace rato está apagado, por favor. Bien, buenas tardes, hermanos. Antes que nada, un gusto volver a saludarlos. Es la segunda vez que vengo a La Ceiba. Y quiero compartir con ustedes brevemente un tema que he titulado Razones para ser católico. Hace unos años escribí un libro donde expuse 100 razones por las cuales yo soy católico. ¿Por qué? Porque actualmente hay miles de religiones y muchos me han preguntado, ¿y tú por qué eres católico? ¿Por qué no te cambias de grupo? A lo mejor como pastor evangélico te iría mejor. Y para quienes me preguntan por qué no me cambio de iglesia, yo le presento siempre 100 razones por las cuales yo soy católico. Y por eso quiero que me pongan atención para que cuando usted se vaya a su casa, usted se lleve este mensaje y se lo comunique a las personas que se quedaron en la casa, pero sobre todo para que seamos capaces de comunicar esto a nuestros hijos y a nuestros nietos. Primera razón, ¿por qué yo soy católico? Yo soy católico sencillamente porque la Iglesia Católica es la iglesia fundada por Cristo. La primera vez que vine a La Ceiba expliqué las razones por las cuales nosotros creemos bíblica e históricamente que la Iglesia Católica es la iglesia de Cristo. Por lo tanto, la razón principal por la que yo soy católico es sencillamente porque la Iglesia Católica es la iglesia de Cristo. Y si esta es la iglesia de Cristo, ¿a dónde voy a ir? A ningún otro sitio. Tengo que permanecer en esta iglesia. Yo siempre pongo un ejemplo. ¿Qué pasa cuando una muchacha se enamora perdidamente de un muchacho? ¿Dónde termina viviendo esa muchacha? En la casa del muchacho. Si yo amo a Cristo, eso me dice a mí que yo tengo que estar en la iglesia de Cristo. Porque hay muchas iglesias, pero no todas las iglesias son de Cristo. Porque Cristo fundó una sola iglesia, y esa única iglesia es la Iglesia Católica. Pero hay muchos que dicen, sí, pero todas las religiones son buenas. Todas las iglesias son iguales. Para quienes piensan así, el padre Juan Rivas pone un ejemplo. Y espero que nadie se moleste. Y si alguien se molesta, le reclama al padre Juan Rivas. El padre Juan Rivas dice, el fundador de la Iglesia Católica, que es Cristo, murió, pero resucitó al tercer día. Y ahora está sentado a la derecha del Padre. Ojo, el fundador de la única y verdadera iglesia murió, pero resucitó al tercer día. Y ahora está sentado a la derecha del Padre. Pero los fundadores de las demás religiones murieron y esos no resucitaron. A esos se los comieron los gusanos. Y el padre Juan Rivas pregunta, ¿entonces es lo mismo estar en la iglesia de Cristo que estar en la iglesia de un hombre? No. Y yo pregunto, ¿usted en qué iglesia quiere estar? ¿En la iglesia de aquel que murió y resucitó? ¿O en la iglesia de aquel que murió y se lo comieron los gusanos? No sé usted, pero yo he decidido estar en la iglesia de aquel que murió y resucitó. Por eso yo soy católico.
y por eso quiero seguir siendo católico, y por eso quiero morir siendo católico, porque esta iglesia es la única que viene de Cristo. Sencillamente por eso. Ahora, esta iglesia que fundó Cristo es necesaria para alcanzar la salvación. Porque algunos dicen, no, si la iglesia no es importante, lo único que importa es creer en Cristo y la iglesia es lo de menos. Sí, pero vayamos a ver qué dice la Biblia. Veamos si la Biblia es quien nos va a iluminar. Entonces veamos qué dice la Biblia referente a la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Pongan atención. Según la Biblia, ¿qué es la iglesia? Y vamos a ver si es necesaria o no. Dice así, Primera de Timoteo 3:15. Pero si me tardo, quiero que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad, palabra de Dios. San Pablo dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Por lo tanto, si yo amo la verdad, yo tengo que estar en la iglesia de Cristo, porque esta iglesia es columna y fundamento de la verdad. Por lo tanto, si una persona es sincera y ama a Cristo en serio, de verdad, esa persona tiene que preocuparse por encontrar dónde está esa iglesia establecida por Cristo. Y como yo descubrí que esta iglesia establecida por Cristo, que es columna y fundamento de la verdad, es la iglesia católica, por eso yo he prometido vivir todos los días en esta única iglesia establecida por Cristo. Y por eso quiero que ustedes y todos los que me escuchan, que dicen amar a Cristo, todos los que aman a Cristo tienen que estar en la iglesia de Cristo. Así como la muchacha, por amor al muchacho, termina viviendo en su casa, así los que aman a Cristo tienen que estar en su iglesia. Pero yo no puedo decir, yo amo a Cristo, pero estoy en la iglesia de Lutero. Yo amo a Cristo, pero estoy en la iglesia de Carlos Russell. Yo amo a Cristo, pero estoy en la iglesia de José Smith. Si amas a Cristo, tienes que dejar la iglesia de Lutero para venir a la iglesia de Cristo. Si amas a Cristo, tienes que dejar la iglesia de Russell para venir a la iglesia de Cristo. Segunda razón. ¿Cuál es la segunda razón por la que soy católico? La segunda razón es que la iglesia católica es la única que tiene la presencia real de Jesús. ¿Y dónde la iglesia católica tiene la presencia real de Jesús? En la Eucaristía. Y en la Eucaristía nosotros encontramos a Cristo de manera real, presente, con su cuerpo, su alma y su divinidad. ¿Por qué? Porque es bonito hablar de Cristo, pero es más bonito hablar con Cristo. Y los católicos hablamos con Cristo en la Eucaristía. Para que me entiendan, vamos a leer un texto. San Lucas, capítulo 24, versículo 30 al 31. Fíjense lo que pasó aquí en San Lucas capítulo 24. San Lucas capítulo 24 nos habla de aquellos discípulos de Emaús que se habían regresado a su casa tristes porque creían que Cristo había muerto para siempre. Pero cuando iban de camino a su casa un domingo por la tarde,
Jesús se le apareció y caminó con ellos. Y todavía les preguntó, ¿por qué van tristes? Y ellos le dijeron, ¿acaso eres el único que no sabe lo que pasó? Y le hablaron sobre la historia de Jesús de Nazaret. Pero fíjense lo que hizo Jesús. Si vamos a San Lucas capítulo 24, vamos a leer un poquito atrás, antes, el versículo 27. Fíjense lo que hizo Jesús. San Lucas 24, 27. Para que los discípulos de Maús entendieran que ese que había muerto era él, el que caminaba con ellos, Jesús hizo una primera parte. La primera parte está en San Lucas 24, 27. Y dice, empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que las escrituras decían sobre él. Lo primero que hizo Jesús para que los discípulos de Maús entendieran que él había resucitado, les explicó las escrituras. Pero eso no bastó para que los discípulos de Maús abrieran los ojos. Cuando los discípulos de Maús abrieron los ojos, versículo 30, dice, cuando estaban sentados a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. En ese momento se abrieron sus ojos y lo reconocieron, pero Jesús ya había desaparecido. La pregunta es, ¿en qué momento los discípulos de Maús reconocieron que el hombre que había caminado con ellos era Jesús de Nazaret? ¿En qué momento? En el momento de la fracción del pan. Y fíjese algo curioso. Lo curioso es que cuando Jesús partió el pan, en ese momento desapareció. ¿Por qué Jesús desapareció en el momento de partir el pan? Porque Jesús nos quiere enseñar que de ahora en adelante, ¿dónde vamos a reconocer a Jesús? ¿Dónde vamos a encontrar a Jesús de ahora en adelante? En la fracción del pan, lo que nosotros llamamos Eucaristía. Y como solamente la Iglesia Católica tiene la Eucaristía, entonces solamente la Iglesia Católica yo puedo tener ese encuentro con Cristo. Y por eso no me voy a otro sitio, porque los otros amigos, los otros hermanos no tienen la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Ellos no tienen el cuerpo y la sangre de Cristo, ellos tienen galleta con Coca-Cola. Y la pregunta es, ¿sería yo capaz de dejar el cuerpo y la sangre de Cristo para ir a comer galletas Marías con Coca-Cola a otro lado? No. Por eso no dejo la iglesia y por eso quiero seguir siendo católico, porque solamente los sacerdotes católicos tienen la facultad de celebrar el culto donde Cristo se hace presente con su cuerpo, su alma y su divinidad. Y ese culto es la Santa Misa. Les pongo un ejemplo y les cuento un chiste para que me entiendan. No es lo mismo hablar de Cristo que hablar con Cristo, porque los evangélicos podrán mucho hablar de Cristo, pero les hace falta hablar con Cristo. Y los católicos no solamente hablamos de Cristo, sino también hablamos con Cristo. Ahora sí les va el ejemplo. Había una muchacha que tenía 2 novios. Póngame atención. Había una muchacha que tenía 2 novios. Uno de los novios era bien hablador y el otro bien calladito. El novio hablador iba a hablar con la muchacha y saliendo pasaba por toda la aldea diciendo: pronto me voy a casar con la Juanita. La Juanita será mía. La Juanita va a ser la mamá de mis hijos. La cosa que el hablador hablaba con la muchacha y después hablaba con toda la aldea sobre la Juanita. En cambio, el segundo novio
El segundo novio solamente iba a hablar con la Juanita y salía calladito para su casa. Cuando la Juanita por fin se casó, toda la aldea fue a ver con quién se casaría la Juanita. Sorpresa, la Juanita salió de la mano del novio que no decía ni una sola palabra. Entonces todos los muchachos de la aldea fueron a buscar al novio hablador y le dijeron: oye, tú que tanto nos hablabas de la Juanita, que te ibas a casar con la Juanita, que iba a ser la mamá de tus hijos, ya te la ganaron, se casó con el otro. Y el novio hablador dijo: sí, ese fue precisamente mi error. ¿Por qué? Porque mientras yo hablaba de la Juanita, el otro hablaba con la Juanita. Por lo tanto, no es lo mismo hablar de la Juanita que hablar con la Juanita. Y los católicos no solamente hablamos de Cristo, también hablamos con Cristo. Esa es la ventaja de ser católico. Y por eso a mí me sorprende cuando muchos, por cualquier cosita, por cualquier problemita, se van de la iglesia y prefieren hablar solo de Cristo y dejan de hablar con Cristo porque pierden la oportunidad de encontrarse con Cristo en la Eucaristía. Y les pongo otro ejemplo porque me cayeron bien. Un día, un padrecito tomó a un niño que iba a hacer su primera comunión y le dijo: hijo, te voy a hacer un examen para ver si estás capacitado para recibir tu primera comunión. Entonces lo tomó de la mano y lo llevó frente a un crucifijo. Y mostrándole el crucifijo le dijo: niño, ¿quién está ahí? Y el niño dijo: ahí está Cristo. Luego lo tomó de la mano y lo llevó frente al Santísimo, frente al Sagrario. Y le preguntó: niño, ¿y ahí quién está? Y el niño dijo: ahí también está Cristo. Y entonces el padrecito le preguntó: ahora explícame, ¿cómo es que Cristo puede estar en la cruz y al mismo tiempo puede estar en el Sagrario? Y el niño le contestó fácilmente: padrecito, ahí en la cruz donde parece que está, ahí no está. Y ahí en el Sagrario donde parece que no está, ahí sí está. Y eso es lo que nos pasa hoy en la iglesia. Cuando te das cuenta de todo el escándalo que hacen los evangélicos, pareciera que allá está Cristo. Sí, pareciera, pero ahí donde parece que está, ahí no está. Y aquí en la iglesia, donde vas a una hora santa, una misa donde todo es tranquilo, y alguien puede decir: ahí no está Cristo. Ahí donde parece que no está, ahí sí está. Entonces, la segunda razón por la que soy católico y quiero seguir siendo católico y quiero morir siendo católico es porque solamente en la iglesia católica encuentro presente a Cristo realmente en el sacramento de la Eucaristía. Y cuando un católico se va de la iglesia, está perdiendo la comunión plena con Cristo. Y piense si le conviene irse entonces. ¿Convendría? No. Además, tercera razón. ¿Cuál es la tercera razón por la que soy católico? Soy católico porque la iglesia católica conserva al sucesor de Pedro. A ese Pedro a quien Jesús le dijo: te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú perdones en la tierra quedará perdonado en el cielo. Mateo 16, 19. A ese Pedro a quien Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. San Juan capítulo 21 versículo 15. Pero hay un texto que quiero que leamos, y es un texto que me encanta leérselo a mis hermanos evangélicos, porque ellos rechazan la figura de Pedro. Los evangélicos dicen: yo no necesito de Pedro, yo solamente con Cristo, yo voy directo con Cristo, yo no necesito a Pedro. Sí, así quisieran, pero así no es. Veamos cómo Jesús nos enseñó
a todos los cristianos la necesidad de ser apacentados por Pedro. San Lucas capítulo 22, versículo 31. Y quiero que pongan atención porque este texto es interesante. San Lucas capítulo 22, versículo 31. Voy a leer primero solamente el 31. Y escuchen lo que dice. Atención. Versículo 31. Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como trigo. Escuchemos. Jesús está diciendo a Pedro, mira, Satanás los ha pedido a ustedes. Ustedes es plural, significa a todos. Satanás los ha pedido a ustedes porque los quiere sacudir como si fueran trigo. Pero ahora fíjese en la segunda parte. Y la segunda parte es súper interesante si usted entiende la primera. La primera parte es: el demonio quiere sacudir la fe de todos los cristianos. Pero fíjese lo que hizo Jesús. Versículo 32. Pero yo he rogado a Dios por ti, para que tu fe nunca venga abajo. A ver. Aquí hay algo que si yo hubiera sido uno de los apóstoles me hubiera escandalizado. Fíjense lo que dice la Biblia. Primero Jesús dice, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos. El demonio quiere sacudir a todos. Pero en el versículo 32 Jesús dice, pero yo he rogado a Dios por ti. No dice, yo he rogado a Dios por ustedes. Fíjese lo que pasa. El demonio quiere sacudir a todos, pero Jesús oró solamente por Pedro. Qué curioso, ¿verdad? Si yo hubiera estado presente ahí, cuando Jesús dice, el demonio los quiere sacudir, y más tarde dice, sí, pero yo he rogado a Dios por ti, yo voy y le reclamo a Cristo, oye, ¿qué pasó? Acabas de decir que el demonio nos quiere sacudir a todos, ¿y tú estás orando solamente por Pedro? Oye, ve qué bonito. Pero Jesús explica, fíjense que viene, versículo 32. Pero yo he rogado a Dios por ti, para que tu fe nunca venga abajo. Ojo, y cuando tú hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Escuche esto. El demonio quiere sacudir la fe de todos. El demonio quiere poner a prueba a todos. Pero Jesús oró solamente por Pedro. Y los demás hermanos tendrían que ser confirmados por Pedro. Fíjese lo que está pasando aquí. Cuando el demonio quiere sacudir la fe de todos, Jesús solamente ora por Pedro, y Pedro será el encargado de fortalecer la fe a los demás hermanos. De tal modo que si yo quiero estar libre de las acechanzas del demonio, yo tengo que estar unido a Pedro, porque Pedro es el que recibió la promesa de Cristo de fortalecer la fe de los hermanos y de que su fe nunca vendrá abajo. Y por eso la Iglesia Católica hasta el día de hoy se mantiene unida a un solo pastor, al Papa Francisco. El Papa Francisco es el que ocupa hoy el lugar de Pedro, es el encargado de fortalecer la fe de los hermanos, de tal manera que si de ahora en adelante alguien dice, yo quiero ser un verdadero cristiano, pero yo quiero ir directamente con Cristo, yo no necesito a Pedro. Sí, así quisieras, pero así no es. Jesús dijo, yo he rogado a Dios por ti, a Pedro, y cuando tú hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Y como yo quiero estar libre de las acechanzas del demonio, yo por eso me someto a la autoridad de Pedro, que hoy se encuentra en la persona del Papa Francisco. Y esa es la ventaja por la cual nosotros los católicos tenemos la seguridad
de que nuestra fe jamás puede equivocarse. Por eso nosotros creemos que la fe de la iglesia es infalible, no puede equivocarse, porque esa fue la promesa de Jesús al apóstol Pedro. Cuarta razón. Vamos a repetir las tres primeras para que no se les olvide. La primera razón por la que soy católico es porque la iglesia católica es la única iglesia fundada por Cristo. Segunda razón, soy católico porque solamente la iglesia católica tiene presente a Cristo en el sacramento de la Eucaristía. Número 3, soy católico porque solamente la iglesia católica conserva al sucesor de Pedro, al encargado de fortalecernos en la fe. Número 4, soy católico porque la iglesia primitiva, cuando oraba, no oraba sola. La iglesia primitiva, fíjense cómo oraba. Hechos capítulo 1 versículo 14. Y usted me va a decir, ¿a qué iglesia se parece la iglesia primitiva? Si se parece a la iglesia católica o se parece a los miles de grupos evangélicos. Hechos 1:14. ¿Cómo oraba la iglesia primitiva? Dice así: solían reunirse de común acuerdo para orar en compañía. Ojo, cuando los discípulos de Cristo oraban, ¿quiénes los acompañaban? Dice, solían reunirse de común acuerdo para orar en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús. Palabra de Dios. Cuando los discípulos oraban, ¿quién los acompañaba? María, la madre de Jesús. Y como hoy la única iglesia que todavía conserva a María, la única iglesia que cuando ora todavía hace presente a María, es la iglesia católica. Por eso yo quiero seguir siendo católico, porque esta es la única iglesia que durante 2000 años, siempre que ora, ora en compañía de María. Y por eso los católicos, cuando rezamos el Ave María, al final decimos: ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Porque esta iglesia, desde que nació, siempre ha orado en compañía de la Madre de Jesús. ¿Y qué ventaja es tener a María? De tal modo que cuando nos toque enfrentar la muerte, ¿recuerdan ustedes lo que dice San Juan capítulo 19 versículo 25 y 26? Cuando Jesús enfrentó la muerte, ¿quién estaba con él? Dice San Juan, y junto al pie de la cruz estaba María. Y por eso la iglesia conserva a María, porque también queremos que María, así como acompañó a Jesús en el momento de su muerte, también nos acompañe a nosotros. Y como solamente la iglesia católica conserva a María, yo quiero estar en esta iglesia que tiene a María, porque la iglesia que fundó Cristo, según Hechos capítulo 1 versículo 14, tenía a María como madre. Por lo tanto, ¿a dónde voy a ir? ¿Los demás grupos qué dicen de María? No, ella es una pecadora, ella tuvo más hijos, está muerta, ni siquiera es la mamá de Jesús, es un vaso desechable. Es que María solamente le sirvió a Dios como un instrumento, y después de que Jesús nació, María ya no es importante. Cuando alguien me dice así, yo me imagino a un Dios machista. ¿Ustedes creen que Dios es como un hombre machista que quiere a una mujer solamente mientras la mujer es bonita, y después de que la mujer da a luz y tiene un hijo, le da una patada y lo manda a la calle? Claro que no. Pero eso es lo que quieren hacernos creer los evangélicos.
Dios amaba a María antes de que naciera Jesucristo, pero después ya no. ¿Y dónde dice la Biblia que después ya no? Lo que yo sí encuentro en la Biblia es lo que dice San Lucas capítulo 1, versículo 47 y 48, cuando María dice: y desde ahora en adelante todas las generaciones me llamarán dichosa. María dijo todas las generaciones. Y yo y usted somos una generación. Nosotros estamos obligados a llamar dichosa a la Virgen María. ¿Y los que no son católicos llaman dichosa María? ¿Así la llaman? No, ellos la llaman con otros títulos. Por eso no puedo ir a ningún otro sitio, porque solamente esta iglesia le da el papel que María recibió de parte de los primeros discípulos de Cristo. Por lo tanto, queridos hermanos, para ir terminando, no quiero hablar mucho porque tengo la garganta un poco dañada y si no ya no aguanto hablar más tarde. Por lo tanto, cuando uno descubre que la Iglesia Católica tiene todas estas riquezas, y repitamos las 4 riquezas, faltan 96, hoy solamente voy a hablar de 4. Primera riqueza, la Iglesia Católica es la iglesia fundada por Cristo. Número 2, la Iglesia Católica tiene presente a Cristo en el Santísimo Sacramento del altar, en la Eucaristía. Número 3, la Iglesia Católica es la única que conserva al sucesor de Pedro, al encargado de fortalecernos en la fe. Número 4, solamente la Iglesia Católica conserva a María, la mujer que acompañó a Cristo en el pie de la cruz y la mujer que acompañó a los primeros cristianos el día en que ellos recibieron el Espíritu Santo. Pero viene un problema. A mí me sorprende que muchos católicos, después de que conocen toda la riqueza que hay en la Iglesia Católica, prefieren irse. Y no solo eso, también me sorprende que muchos católicos que conociendo la gran riqueza que hay en la iglesia, prefieren escuchar predicadores de otras iglesias. Y no solo eso, me preocupa cuando veo que dentro de la iglesia se canta música y canciones que no son católicas. Ese sí es un problema serio. ¿Cuánto católico escuchando canciones de Julio Elías? Y yo pregunto, ¿Julio Elías es católico? No, ¿por qué voy a escuchar entonces a Julio Elías? No estoy diciendo que en sí la música protestante es satánica, solamente estoy diciendo que la música protestante es para los protestantes y la música católica es para los católicos. San Agustín, un gran doctor de la iglesia, decía: ¿quieres saber qué creemos? Entonces ven y escucha qué cantamos. Fíjese, le repito la frase porque es una frase hermosa. San Agustín decía: ¿quieres saber qué creemos? Entonces ven y escucha qué cantamos. De tal modo que los católicos solo deberíamos de cantar lo que nosotros creemos. Pero cuánta gente católica canta lo que no cree. Y les pongo un ejemplo, espero que no se moleste. Hay unas canciones evangélicas que nosotros cantamos y cantamos cosas que no creemos. Por ejemplo, las que dicen: y seremos levantados con poder a la nueva Jerusalén, que Cristo viene pronto a su iglesia a levantar y que si tú no te preparas, aquí te quedarás. Esas canciones son evangélicas, porque los evangélicos creen en el rapto. El rapto es la idea de que Cristo en cualquier momento viene y se los lleva a ellos. Y según ellos, nosotros nos vamos a quedar aquí por ser católicos. Y por eso ellos cantan: y seremos levantados con poder a la nueva Jerusalén. La pregunta es, ¿los católicos también creemos en el rapto? No.
Fíjese lo que decimos en el credo. En el credo decimos, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y después decimos, y de ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿A qué vendrá Cristo? A juzgar a los vivos y a los muertos. No dice, y de ahí ha de venir a levantar a su iglesia. No, Señor. La segunda venida de Cristo es para juzgar, no para levantar a la iglesia. Por lo tanto, no podemos estar cantando canciones que digan que la iglesia va a ser levantada. Nosotros no creemos en el rapto. Y por eso a mí me preocupa cuando, después de tener una gran riqueza dentro de la iglesia católica y después de saber que esta es la iglesia de Cristo y que esta iglesia conserva a Pedro, el encargado de protegernos del error, preferimos cantar otras cosas y preferimos imitar a otras cosas. Y no solamente eso, preferimos apoyar a otras personas. ¿Cuánta gente católica me ha dicho, hermano, es que yo compro música evangélica porque los evangélicos cantan más bonito? Pues sí, si tú les compras un disco, lo estás apoyando para que graben en un estudio profesional. En cambio, a los coros católicos ni siquiera les compran su disco. Al contrario, les piratean todavía su música. ¿Cómo creen que los coros van a crecer así? Y pareciera que la música evangélica no tiene nada de malo, pero razónelo. Y les pongo un ejemplo. Hay un cantante evangélico que se llama Jesús Adrián Romero. Quizás lo han escuchado. Jesús Adrián Romero canta una canción que parece bonita porque uno siente bonito. Pero es que aquí no es cuestión de sentir bonito, es ver si enseña la verdad. Porque si se tratara solamente de sentir, qué bonito fuera, pero no se trata de sentir bonito, se trata de estar en la verdad. Jesús Adrián Romero canta una canción que dice más o menos así. Dice más o menos así, la canción se llama Tú estás aquí. La canción de Jesús Adrián Romero dice, aunque mis ojos no te puedan ver, sé que estás aquí. Ojo lo que está cantando este amigo. Él dice que no puede ver a Cristo, pero sin embargo lo puede sentir. Después dice, aunque mis manos no te puedan tocar, sé que estás aquí. De tal modo que este cantante evangélico está diciendo que los evangélicos no pueden ver y no pueden tocar a Cristo. Y la pregunta es, ¿los católicos podemos ver a Cristo, sí o no? ¿Podemos tocar a Cristo, sí o no? Claro, los católicos podemos ver a Cristo en la Eucaristía y lo podemos tocar en la Eucaristía. No solamente lo vemos y lo tocamos, nos alimentamos de Él. La pregunta es, si los católicos podemos ver, podemos tocar a Cristo y nos podemos alimentar de Cristo, ¿por qué vamos a estar cantando aunque mis ojos no te puedan ver? Pues no lo podrán ver ellos, nosotros sí lo podemos ver. No lo podrán tocar ellos, nosotros sí tenemos ese privilegio de alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, queridos hermanos, para terminar, amemos nuestra fe y seamos celosos y no cantemos cosas que no creemos, porque así poco a poquito nos vamos alejando de la verdad y cuando menos lo esperemos ya estaremos fuera de la iglesia de Cristo. Y una invitación, esta es la iglesia de Cristo y aquí debemos de estar, pase lo que pase, llueva, truene o relampaguee, yo no me voy de la iglesia católica porque esta es la iglesia de Cristo. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias por su atención.